Volviendo de nuevo a las lecturas del día de hoy, nosotros vemos algo bien importante, y es que se nos dice que la relación de un cristiano con Jesucristo no puede ser una relación meramente superficial. Una relación, por decirlo de alguna manera, donde el cristiano no deja que Dios penetre en su interior para que lo transforme y lo lleve a plenitud. De alguna manera, la relación del creyente con Cristo tiene que ser la misma relación de lo que dice el apóstol Pablo. No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos esa relación que nosotros tenemos que tener con Jesucristo, con Dios, nosotros tendríamos que pensar si realmente Dios, Jesucristo, es alguien para mí importante o es para mí un mero episodio superficial que no transforma mi corazón ni mi vida. Porque de alguna manera, muchas veces, yo vivo como si Dios no existiera. Y por lo tanto, en mis acciones y en mi conducta, Jesucristo no tiene nada que decirme. El apóstol Pablo nos presenta una meta distinta. No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y por lo tanto, Jesucristo tiene que estar en mis pensamientos. Jesucristo tiene que estar en mis palabras. Jesucristo tiene que estar en mis acciones. Todo tiene que ser permeado, transformado por la presencia, por la plenitud que es Jesucristo. No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es la meta del creyente. Por eso, el 4 de mayo, el pasado viernes, en Puerto Rico, celebrábamos la memoria de Carlos Manuel Rodríguez, nuestro primer beato puertorriqueño. Ustedes ven allí, que allí se encuentra su imagen. Carlos Manuel Rodríguez, que nació el 22 de noviembre de 1918 y murió el 13 de julio de 1963. Por lo tanto, es casi contemporáneo nuestro, puertorriqueño, que nació en Caguas y murió aquí en San Juan, en el Hospital San Jorge, en la década del 60, en el 1963. Que sin duda es un año importantísimo para la historia de la humanidad, porque fue el año en que nací yo. Me hace falta la abuela, por lo tanto yo mismo me... Fíjense bien, Carlos Manuel Rodríguez, que es nuestro beato puertorriqueño, nuestro primer beato, el primero del Caribe y de Centroamérica, el primer beato puertorriqueño. Él precisamente hizo de Dios en su vida centro y raíz. Para él, Dios era algo importante, como el aire que respiramos, que sin él no podemos vivir. En la vida de Carlos Manuel, Dios tiene una importancia fundamental. Y de alguna manera, su propia vida es una especie de llamada, de intento de persuasión, de nosotros encontrar ese camino divino que se llama Jesucristo, donde nuestra vida adquiere un sentido y una plenitud diversa. Porque el misterio del hombre, como dice el Vaticano II, solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Tú y yo no podemos entender en plenitud el significado de nuestra vida si no nos encontramos, si no seguimos, si no nos apasionamos por Jesucristo. Y tantas veces, vuelvo a insistir, tú y yo en nuestra vida
vivimos como si Dios no existiera. Si Dios no existiese, nuestra vida seguiría igual. Carlos Manuel nos dice que cuando Dios se mete en nuestra vida, cuando nosotros dejamos que Él se meta en nuestro corazón, como nos enseñaba la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde San Pablo habla como en el camino de Damasco, de una manera inesperada, gratuita, porque la iniciativa siempre es divina. Dios se le metió, Jesucristo se le metió en su vida y la transformó, le abrió un camino distinto de lo que él estaba habituado a vivir. Y por eso la vida de nuestro beato puertorriqueño, laico, no era sacerdote ni era religioso, era un laico que trabajaba en la estación experimental de la Universidad de Puerto Rico. Y por lo tanto, su propia vida personal refleja la vida de la mayoría de los puertorriqueños. Y él nos está diciendo que no es incompatible ser puertorriqueño y seguir de una manera apasionada y no mediocre a Jesucristo. Jesucristo era para él el centro y la raíz, el alfa y el omega, donde todo salía y donde todo tenía que concluir. Precisamente él, nuestro beato puertorriqueño, en 1959 le escribió una carta a un amigo llamado Manolín, en la que le dice lo siguiente, escuchemos bien, en esta carta que él escribe: no se es cristiano como se es budista, por ejemplo. El budista admira y reverencia a Buda, acepta su doctrina, trata de ajustar sus acciones a la enseñanza moral y a los ejemplos de Buda. Eso es todo. Buda es el maestro y él es el discípulo. En eso estriba sus relaciones con Buda. No así el cristiano. Este tiene que entregarse a la acción de Cristo, identificarse con Cristo, quedar poseído y transformado por Cristo y en Cristo, y esto por la acción de Cristo en él. Lo de mayor importancia para el cristiano no es tanto la doctrina y la moral. De hecho, estas son para él de grandísima importancia, sino la persona del Verbo encarnado Cristo, el hombre Dios, en quien el cristiano ha sido injertado, misteriosa pero realmente, y de esta tremenda realidad surge todo lo otro. No son las meras relaciones de un discípulo con su maestro, son las relaciones vitales de los miembros del cuerpo con la cabeza, las relaciones vitales de los sarmientos con la vid. Y esto se logra únicamente por la inserción en el hombre de la vida divina comunicada por la gracia que Cristo nos obtuvo mediante su obra redentora. Aquí la iniciativa es de Dios, no del hombre. Por supuesto, el hombre tiene que ser dócil a esa gracia, tiene que cooperar con ella mediante su esfuerzo personal. Uno se puede, leyendo párrafos de esta carta dirigida a un amigo, uno se da cuenta lo que debe ser Jesucristo para mi vida personal, como el aire que yo respiro, como la vid para los sarmientos, como la cabeza para el cuerpo. Tiene que ser algo vital, algo en el cual tu vida esté dirigida por Jesucristo. Algo que en tu vida se pueda realizar las palabras del apóstol Pablo. No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y por lo tanto, cada vez que yo vaya a actuar, yo tendría que pensar, ese es el modo cristiano de actuar. ¿Qué haría Jesucristo si estuviese en mi lugar? ¿Qué haría Jesucristo si estuviese en mi lugar? Claro, ustedes y yo, cuando estamos viendo un beato como el beato Carlos Manuel Rodríguez, ¿qué sentido tiene un beato? Porque
al lado aquí, en esta pared, ustedes ven la imagen del beato Carlos Manuel. Y a su lado está la imagen de Santa Rosa de Lima, que como ustedes saben es la primera santa del continente americano. Y era mitad puertorriqueña, su papá era puertorriqueño, era del área de San Juan. ¿Cuál es la diferencia entre un santo y un beato? ¿Por qué la iglesia llama a algunos beatos y a otros los llama santos? Mire, para ilustrar y ustedes puedan entender la distinción, que no significa distinción en el cielo, no significa que los beatos están en un cielo más bajito y los santos están en un cielo más alto. La distinción es como Coto. ¿Saben quién es Coto, verdad? Ya se vieron de la pelea anoche, ¿verdad? Y ustedes, bueno, es buen ejemplo y verán por qué. Porque sin duda Coto perdió, ¿verdad? Pero no lo tumbaron. Luchó con valentía. Decía el narrador, estaba yo estaba escuchando la pelea, ¿verdad? Ustedes vieron allí que a pesar de todo, mira, no cayó y luchó los 12 asaltos. Perdió por unanimidad, pero perdió por puntos. Se esforzó. Decía uno de los narradores que, sin duda decía, los puertorriqueños tienen que estar bien orgullosos de lo que hizo Coto, porque realmente demostró una fortaleza física, etc. Hubiésemos querido que ganó, pero no ganó. Pero nos puso nuestro nombre en alto. Todo el mundo, todos los que se conectaron a HBO, pudieron ver la pelea y quedaron impresionados por él. Cuando Coto empezó en Caguas. Allí aficionados lo conocían los que participaban en ese mundo deportivo de las peleas. Pocas personas. Cuando ayer peleó, lo conoció todo el mundo. Ya no era solo patrimonio de un grupo pequeño, se convirtió en patrimonio, por decirlo de alguna manera, de toda la humanidad. Todos conocieron de sus virtudes y destrezas. Cuando él peleaba en Cagua, aficionado con el grupito pequeño, solo lo conocían allí de sus virtudes, que eran las mismas que demostró ayer en Las Vegas. Pues ahí ustedes pueden entender cuál es la distinción entre un beato y un santo. Un beato es un santo, un siervo de Dios, que solamente es conocido por un grupo o por una región o por un país. Por lo tanto, tiene, por decirlo así, es un grupo pequeño que se recrea, por decirlo así, se siente atraído por el testimonio de la vida de este siervo de Dios beato y a la vez se encomienda a su intercesión. Porque los santos como los beatos, la iglesia nos los propone con dos sentidos. Uno de los sentidos nos los propone para que sea para nosotros ejemplo, que nos haga entender toda la virtualidad, todo el significado del Evangelio, porque se convierten para nosotros en Evangelio viviente. Cuando tú miras la vida de la beata, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, tú ves en esa vida, te enseña que ante la miseria y la pobreza de los demás, tú no puedes ser indiferente, sino que tienes la obligación de ser solidario. Ella, de una manera viviente, vivió, por decirlo así, lo que el Evangelio nos habla del buen samaritano. Es un testimonio atrayente. La iglesia nos propone, por lo tanto, el testimonio de la vida de los santos y de los beatos, para que nosotros nos sintamos atraídos en el seguimiento de Jesucristo, no de manera mediocre, sino con todo el corazón, con todo el alma y con todo el ser, de una manera apasionada. Ese es el primer aspecto. Pero el segundo es igual de importante. La iglesia nos propone a los beatos y a los santos
para que nosotros nos encomendemos a su intercesión. Porque la iglesia cree con fe divina que en el cielo aquellos seres siervos de Dios que nos han precedido y que se encuentran en la presencia de Dios son solidarios con nosotros a través de la oración y por lo tanto oran por nosotros, piden a Dios por nosotros. Uno puede pensar, sobre todo en este ambiente protestante que nos rodea, porque los protestantes nos dicen que la Sagrada Escritura afirma: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Dice la carta de San Pablo a Timoteo. Evidentemente, cuando ustedes prenden la radio evangélica o los programas evangélicos, ustedes escuchan continuamente que ellos les dicen: llamen para que nosotros oremos por ustedes. Evidentemente la gente llama por teléfono, se comunica, ora por mí. ¿Eso no es una ofensa a nuestro intercesor en el cielo, que es Jesucristo? Jesucristo no ora solo, sino que quiere que los unos y los otros nos ayudemos a través de la oración. Y por lo tanto, cuando nosotros le pedimos a un pastor protestante, o a un sacerdote, o a otra persona, ora por mí, lo que yo estoy haciendo es pidiendo: sé solidarios conmigo, ayúdame. ¿Cuál es la mejor ayuda que una persona puede prestar a otra? Orar. Esa es la manera más eficaz de ayudar a los demás. Claro, en el cielo no tenemos necesidad de un teléfono para comunicarnos con Carlos Manuel o comunicarnos con los distintos santos, porque en el cielo tenemos una vía directa a través del Espíritu Santo. Allí, en el cielo, como aquí en la tierra, los siervos de Dios son solidarios con sus hermanos que luchan en este valle de lágrimas para poder alcanzar la felicidad. Ellos oran en Cristo, por Cristo y con Cristo, como hacemos en la tierra. La única distinción, y es importante, ellos están allá en el cielo, más cerca de Dios de lo que nosotros estamos aquí en la tierra. Por eso es que la iglesia, desde el inicio, entendió y experimentó que sus hermanos que nos habían precedido en el camino de la fe y que se encuentran en el rostro de Dios, no pierden su amor y su solidaridad con sus hermanos en la tierra, sino que al contrario, en el cielo son más eficaces. Por eso la iglesia, cuando nos propone un beato, nos lo propone primero a un grupo, este grupo de puertorriqueños, que conoció a Carlos Manuel y que a la vez experimentó su intercesión en el cielo. La iglesia nos lo propone, dice, a los puertorriqueños que han conocido a Carlos Manuel, a todos los que se han beneficiado de su vida, a los puertorriqueños que han manifestado que Él está en el cielo porque han experimentado el dedo de Dios. Fíjense que cuando la iglesia proclama un beato o un santo, lo proclama por dos motivos: porque vivió una vida santa y por los frutos se conoce el árbol, a través del testimonio de las personas que lo conocieron, y segundo, porque el dedo de Dios, que es el milagro que realiza Dios a través de la mediación, de la intercesión de un santo, es como Dios confirmando: esta persona está conmigo en el cielo y puede orar por ti. Por lo tanto, es como el dedo de Dios confirmando. Claro, nosotros tenemos que saber que después de beato, que es solamente para un grupo, la iglesia decide: ahora yo quiero que no solamente sean los puertorriqueños los que conozcan quién es Carlos Manuel y se beneficien de su testimonio y de su intercesión,
sino que la iglesia cuando lo proclama santo dice, a toda la iglesia quiero proponer a Carlos Manuel para que se beneficien de su testimonio atrayente y para que recurran a su intercesión. Es una cuestión de extensión entre un beato y un santo. Por eso Madre Teresa de Calcuta, solamente las hermanas, las hijas de la caridad que ella fundó, son las que celebran esta memoria noble, y Calcuta donde ella vivió y murió. Cuando sea proclamada santa, después de otro milagro en el cual Dios confirma que ya quiero que no sea solamente patrimonio de un grupo, sino que sea de toda la iglesia. Por eso es tan importante el testimonio de los santos, y por eso hay que recurrir a su mediación. Fíjense que de algunas manifestaciones aquí en la tierra, sino que he también recurrido a la oración, a la mediación de un santo que tal vez nosotros lo reducimos a las fiestas de San Sebastián de la calle, las borracheras, etc. Pero que es un santo que está en el cielo, es un santo del siglo IV y que fue militar. Se llama San Sebastián. Mi papá hace 2 años se cayó y perdió la moción de esta parte de su cuerpo, del lado derecho. Fue el 20 de enero, que es la fiesta de San Sebastián. Yo le encomendé, porque la cosa se veía bastante oscura. Y miren, mi papá salió caminando lo más bien. De tal manera que todos los días caminaba 45 minutos hasta que ahora ha tenido esta crisis. Lo sigo encomendando a San Sebastián, porque mi papá era militar de la guerra, veterano de la guerra de Corea, por eso está en el hospital de veteranos. Y por lo tanto, de alguna manera, San Sebastián, que fue militar, de alguna manera siente esa solidaridad. Este es un colega. Como cuando nosotros oramos, porque ellos no pierden su memoria, no pierden el corazón. Los santos en el cielo, los siervos de Dios, nos ven a nosotros con un corazón y con unos ojos nuevos, que son el corazón y los ojos de Dios. Por eso es que la iglesia nos pide, miren, yo siempre, en esta crisis, recurro a la mediación y a la intercesión de San Sebastián. Y de nuevo insisto, la mediación de los santos no nos impide a nosotros orar, al contrario, nos ayudan a entender que en el fondo todo lo que se realiza es fruto de la oración, es fruto de la acción de Dios. Cuando uno ora a Dios, cuando uno ora a sus santos, a sus siervos, cuando uno pide oración, uno reconoce la primacía de Dios sobre nuestra vida. Porque como nos dice el texto de la Escritura que nosotros hemos escuchado, el Señor dijo, sin mí no pueden hacer nada. Y por lo tanto, cada vez que tú te pones de rodillas y pides a un hermano tuyo en la tierra o en el cielo que ore, estás reconociendo, Señor, sin ti no puedo. Es más, Jesús dice algo más. Fíjense lo que dice aquí en el Evangelio. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Esa es la fe que nosotros tenemos, que cuando oramos en Cristo, por Cristo y con Cristo, sea aquí en la tierra o en el cielo, nuestra oración siempre es escuchada por Dios. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, ella, que Dios le dio una misión de ser mamá. La intercesión de María es una intercesión de madre, distinta a la de cualquier otro santo. Por eso le pedimos a ella desde el cielo que nos ayude a nosotros a entregar nuestro corazón a Dios con la misma generosidad con que Carlos Manuel le entregó el corazón a Dios. Así sea. Amén.